Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Qué bueno una vez más estar con ustedes por medio de este canal, ¿sí? Y poder llevar la enseñanza de la parashá de este hermoso día de Shabbat. Un día de Shabbat lleno de paz, de alegría, de gozo. Y qué bueno es poder estudiar, ¿verdad? Lo que es la Sagrada Escritura. Hoy quiero compartirles a ustedes pues la parashá número 35, que es la parashá Naasó. Como ya ustedes saben, empezamos el libro de Bamidbar o Números el Shabbat pasado. Y esta es ya la segunda parashá de este libro de Números, que se titula Naasó o Levanta. Y va de capítulo 4, verso 21 hasta el 7:39. ¿Sí? Es la parashá número 35, de forma pues obviamente general. Ustedes saben que el año tiene 54 parashot o partes que se leen cada día de Shabbat. Y hoy nos corresponde la número 35, parashá Naasó. Nos habla la parashá que los príncipes de las tribus o jefes de las casas paternas, ¿verdad? Trajeron una ofrenda delante del Eterno cuando ya el Mishkan fue inaugurado. Dice allí que fueron 6 carros con 12 animales vacunos, un carro por cada 2 príncipes y un toro por cada uno. Eso lo encontramos allí en Números 7 del 2 al 3. ¿Sí? Entonces vemos ahí que entregaron 6 carros, ¿verdad? Cada uno de ellos con 2 animales vacunos, ¿sí? Y había allí, pues obviamente también un toro por cada uno. El Eterno dice aquí, habló a Moshe y le dijo que los carros los entregara para el servicio del Mishkan, o sea, que esos carros fueran también usados para todo lo que tiene que ver con el trabajo del Mishkan. ¿A quiénes? A los levitas que hacían el trabajo, ¿no? Y dice allí que entregó 2 carros a los hijos de Gerson, de acuerdo al trabajo que ellos tenían que hacer, y 4 carros a los hijos de Merari, ¿sí? Pero dice ahí que los hijos de Kehat o los coatitas no entregó ninguno. ¿Y por qué? Porque el trabajo del santuario, ¿verdad? Recaía sobre ellos, ¿sí? O sea que ellos tenían que hacerlo, ¿verdad? Con sus hombros, o recaía en sus hombros, ¿sí? Porque tenían que transportar ciertos objetos, como dice allí, Números 7, 4 al 9. Muy bien. La familia de Kehat o los coatitas tenían que transportar todo lo que era objetos sagrados. ¿Cuáles son? El arca, ¿verdad? La mesa de los panes de la presencia del Eterno, el candelabro, el altar del incienso, el altar de bronce, ¿sí? Y todos estos estaban a cargo del sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, ¿sí? Dice allí Números, capítulo 4, verso 5 al 16. ¿Sí? Y pues vamos a ver aquí también lo que tenía que transportar la familia de los gersonitas o de Gerson, ¿sí? Transportaban las cortinas, el velo y todo lo que tiene que ver con las cubiertas textiles, ¿no? Allí estaba a cargo el sacerdote Itamar, ¿sí? Y la familia de Merari o los meraritas transportaban los marcos, las barras, los pilares, la base de metal, ¿sí? Las bases de metales y también de madera, como dice allí Números 4, 29 al 33. ¿Ah? Ahora, si nos damos cuenta, los objetos sagrados tenían barras, ¿sí? Barras laterales para ser cargados, ¿verdad? Por las manos y ser transportados a pie, ¿no? Entonces, los objetos sagrados eran transportados de esa manera. Pareciera que debería ser lo contrario, ¿no? Por ser tan importantes, tan sagrados, pues transportarlos en carretas o algo parecido, pero no, tenía que ser transportados, ¿no? A pie, ¿sí? Y llevado de una forma, o sea, ser cargados, ¿verdad? Por las manos de estos levitas, ¿no? Sobre todo por la familia de los coatitas o la familia de Kehat, ¿sí?
Y pues quería aquí contarles acerca de un hecho muy interesante que pasó en la historia del pueblo de Israel. Y fue cuando el rey David se propuso llevar el arca, ¿sí? El arca del pacto, transportarla de Bala de Judá a Jerusalén. ¿Sí? Él se propuso a traer el arca, ¿no? Y entonces pues la trajeron en una carreta jalada por unos bueyes, y allí estaba manejando la carreta Usa y Ahío. Eran dos personajes que estaban allí, ¿verdad? Manejando la carreta para llevarla, ¿sí? El arca, llevarla de Bala de Judá a Jerusalén. Y dice allí que cuando empezaron a transportarla, entonces David se gozó y el pueblo se gozó y hubo danza y todo esto. Pero hubo un momento en que la carreta tropezó, los bueyes tropezaron, y entonces dice que Usa extendió su mano para sostener el arca, para que no se cayera, ¿sí? Y dice allí la escritura que Usa murió. Entonces esto entristeció a David, ¿no? Y lo llenó también de temor, y entonces mandó detener todo y dejarla allá en un sitio, en casa de Obed-Edom Geteo, ¿sí? Dice allí que el arca se quedó 3 meses y que el Eterno bendijo el arca, bendijo a la familia de Obed-Edom Geteo, ¿verdad? Por causa del arca, por el arca estar ahí, ¿sí? Bendijo la casa de Obed-Edom Geteo. Entonces cuando David se entera de esto, se propuso, ¿verdad? Llevar a Jerusalén el arca, pero entonces allí cuando sucedió lo de Usa, ¿verdad? Que murió, él se hace esta pregunta: ¿cómo podrá venir a mí el arca de Adonai? O sea, él dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca de Adonai? Entonces él seguramente preguntó, investigó, ¿verdad? Cómo debía ser transportada ese arca, y cuando una vez se entera, entonces dice allí que se propuso en llevarla de nuevo, ¿sí? Entonces en 2 de Samuel encontramos este hecho, capítulo 6, verso 13. 2 de Samuel, capítulo 6, verso 13. Dice: y sucedió que cuando los portadores del arca, que ya ella se da cuenta que tenía que ser portadora, ¿sí? Había que llevarla. El arca de Adonai había andado 6 pasos, vean que ya la estaban transportando a pie, no era con carretas. El arca tocaba transportarla a pie, ¿sí? Dice aquí, cuando dieron 6 pasos los que la transportaban, dice que el rey David, sacrificó un buey y un carnero cebado, ¿sí? Y David danzaba con toda su fuerza, ¿sí? Delante de Adonai, o sea, había alegría, había gozo en él, y estaba vestido con un efod de lino. Entonces vemos allí que ya más tarde se entera cómo había que transportar, ¿verdad?, el arca de allá Bala de Judá hasta Jerusalén, ¿sí? Entonces miremos que todos los objetos, ¿sí? Digamos sagrados, los que estaban allí en el Kodesh HaKodashim, ¿verdad? O sea, en el lugar santísimo, tenían que ser transportados por los levitas que tienen esa responsabilidad, ¿sí? Entonces no podían ser trasladados o transportados de ninguna otra forma, simplemente tenían que cargarlos y tenían que caminar, ¿verdad?, con esos objetos sagrados. Obviamente, antes de cargarlos, pues allí venían los de la descendencia de Aarón y cubrían. Primero tenían que cubrir todos esos objetos, y lo otro es que los que lo transportaban no podían mirar cuando estos objetos eran cubiertos por ciertas mantas, ¿sí? Allí, ¿no? Y quedaba pues obviamente todo oculto, ¿ve? A la vista del pueblo, ¿no? Y aún de los mismos sacerdotes. Ellos no podían ver, porque la persona que viera los objetos así, de esa manera, ¿verdad?, entonces entraba en pena de caret, o sea, muerte del cielo, ¿sí? Entonces vean lo sagrado que era, tan sagrado que era, que únicamente los descendientes de Aarón eran los que tenían la autoridad, ¿sí?, de cubrir estos objetos para después entregarlo allí a la familia correspondiente para que ellos los llevara y los transportara, ¿sí?, los objetos sagrados, ¿no?
debemos entender algo aquí, y es que desde un principio, pues Dios ha querido habitar, ¿verdad?, con sus hijos. Él quiere habitar en medio de sus hijos. Él quiere habitar con cada uno de nosotros, ¿sí? Desde el principio, Dios en su infinita misericordia, ¿verdad?, o en su infinita bondad, anunció a los hijos de Israel el deseo de habitar con ellos. Pero en verdad, pues esto tiene un significado más profundo. La realidad es que quería que habitara en cada uno de ellos, en cada uno de los miembros del pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, esto a medida que ha pasado el tiempo se ha hecho una realidad. Es por eso que ahora somos portadores de la presencia de Dios por su Rúa, por su Espíritu, ¿sí? Y es como si transportáramos nosotros el arca, ¿sí? El arca, es como si nosotros fuéramos portadores de esa arca, porque en esa arca era donde se manifestaba la presencia divina, era donde Moshe escuchaba la voz del Eterno, ¿sí? Entonces era un lugar donde únicamente podía acceder el sumo sacerdote una sola vez al año, ¿sí? Entonces es como si nosotros también portáramos esa arca. Pero ¿qué tenía el arca dentro de ella? ¿Verdad? ¿Qué contenía dentro de ella? Tenía las tablas de los 10 mandamientos, el maná o el man y la vara de Aarón. Esas tres cositas tenía, ¿sí? Y podríamos decir, ¿y qué representa esto para hoy? ¿Sí? ¿Qué representa esto para nosotros hoy día? Entonces vamos a ver aquí, vamos a tratar de dilucidar, si así, de una forma como muy básica, ¿verdad? ¿Qué representa esto? Pues los 10 mandamientos representa que nuestra existencia, ¿verdad? Porque nuestra existencia se define por el conocimiento de los mandamientos que ha señalado el Eterno para Israel, como también para los justos y temerosos de las naciones. Entonces, esos 10 mandamientos representan, ¿verdad?, lo que nosotros tenemos que entender, tenemos que saber, ¿sí?, que debemos obedecer, ¿sí?, según nuestra condición. Si eres una persona judía, tienes que guardar los mandamientos de la Torá, ¿verdad?, que te señala, o si eres una persona justa y temerosa de las naciones, también los mandamientos que señala, ¿verdad?, la Torá para los justos y temerosos, ¿sí? Entonces tienes que saber y tenemos que saber, ¿verdad?, distinguir entre lo uno y lo otro. ¿Qué mandamientos me corresponden entonces? ¿Sí? Muy importante eso. Eso entonces representa que la tabla, o sea, los 10 mandamientos. También estaba allí el maná o el man, ¿sí? Y ese es el contacto diario con el cielo, ¿sí? ¿Para qué? Para consultar, para hablar, para investigar, ¿sí? Eso representa como esa hambre, esa sed de Dios, de la justicia y de la rectitud divina, ¿sí? Pero diaria, o sea, debe haber un contacto diario con Dios, una cita diaria con Dios, una cita diaria con lo divino, ¿sí? Porque acuérdense que el maná había que irlo a recoger diariamente, ¿sí? Había que irlo a recoger, ¿no? Para el sustento diario. Entonces, más o menos, eso representa el contacto diario con el cielo. Y la vara de Aarón, que reverdeció y dio fruto, representa nuestras ¿qué? Acciones. Nuestras acciones, ¿sí? ¿Expresadas en qué? En obediencia, ¿sí? Los Maasim Tovim, las buenas obras, las mitzvot, los mandamientos que tenemos que cumplir. Eso representa la vara de Aarón, ¿sí? Porque ella reverdeció y dio fruto, ¿sí? Entonces, eso muestra nuestras acciones, ¿sí? Entonces vea que son cosas que ya de por sí tenemos que llevar los creyentes, los hijos del Eterno, ¿sí? Y asimismo, pues también los otros objetos sagrados, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está, por ejemplo, el altar del incienso que representa nuestras plegarias, la mesa de los panes de su presencia, ¿verdad? El alimento espiritual que se debe impartir siempre, debemos estar dispuestos a impartir siempre, a enseñar siempre. La menorá, que es el ser luz en todos los campos, espiritual, científico, tecnológico, artístico, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Eso representa la menorá, ¿no? Y por eso el pueblo de Israel es luz en todos los campos, ¿sí? Porque el Eterno nos ha dado esa sabiduría. Perdón. El altar de bronce, ¿sí? Entonces ahí el estar dispuestos a sacrificar lo mundano y vano y fútil, ¿verdad? Por el honor del cielo, por el honor del cielo. Entonces, estar dispuesto, ¿verdad? El altar de bronce
donde se sacrificaban, ¿verdad? Allí los animales, se llevaban allí las ofrendas de animal, las ofrendas vegetales. ¿Eso qué representa? Pues representa esa disposición que debemos tener nosotros. ¿Para qué? Para sacrificar lo mundano, lo que es vano, lo que es fútil, ¿verdad? Y todo eso, ¿por qué? Por el honor del cielo. Sin embargo, pues obviamente, hoy día, a pesar de no haber templo, ni este inmobiliario, ¿verdad? Esto está escrito allí y lleno de simbolismos para amonestarnos en el presente. O sea, esto está lleno de simbolismos y cosas que nos ayudan y nos amonestan en el presente, ¿sí? Nos debe amonestar y nos debe edificar en el presente. Como dice allí la escritura de Romanos capítulo 15, verso 4, dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, ¿sí? A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo en las escrituras tengamos esperanza. O sea que todo esto se escribió, ¿verdad? Y podemos buscar el simbolismo y el significado, ¿verdad? Para ir aplicando esto en nuestras vidas, ¿sí? Para ir nosotros teniendo un conocimiento más profundo, ¿verdad? Y entender, ¿verdad? Cómo debe ser esa relación con el Creador, ¿sí? Acuérdate que aquí enseñamos para que nuestra relación con el Creador sea cada vez mejor. Y aprovecho este momento para decirte, ¿verdad? Que si no estás suscrito al canal, suscríbete, ¿sí? Para que recibas más enseñanzas de estas que yo sé que van a edificar tu vida, ¿sí? Y también pues comparta esta enseñanza con alguna persona que tú crees la necesita, ¿no? Muy bien. Ahora podríamos preguntémonos, ¿es posible llevar dentro de nosotros la presencia de Dios? ¿Es posible? Bueno, la Escritura señala que somos imagen y semejanza de Dios, empezando por ahí, ¿sí? Somos imagen y semejanza de Dios. ¿En qué sentido? O sea, no estamos hablando del sentido físico, si bien la Torá y la Escritura nos habla en términos antropomórficos acerca de Dios, no quiere decir que Dios tenga ojos como los que tenemos, manos como las que tenemos, boca como las que tenemos, no, para nada, ¿sí? Eso es mucho más grande y no podemos con nuestra mente finita imaginarnos todas estas cosas, pero entonces Él nos habla en estos símbolos antropomórficos, ¿verdad? Para que podamos entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí en qué sentido somos semejantes al Creador, ¿sí? Entonces, en los atributos divinos, esa sería la respuesta, en los atributos divinos, en esa capacidad intelectual y racional, el libre albedrío, la autoconciencia y la conciencia moral, ¿sí? En eso somos semejantes, ¿verdad?, al Creador. Para Maimónides, ¿sí? Esta es la esencia de la imagen divina. ¿Qué? Dice, la mente humana que puede conocer, reflexionar y aspirar a la verdad, a conocer mejor la verdad, ¿sí? Entonces, en resumen, tendríamos que eso de imagen y semejanza de Dios sería lo siguiente, que tenemos una naturaleza espiritual, racional y moral. Tenemos una dignidad única y responsabilidad ética. Y podemos relacionarnos con Dios y ser colaboradores en la creación, ¿sí? Entonces, en eso somos imagen y semejanza de Él. Pero yéndonos un poquito más allá, o sea, más allá y más a la realidad, ¿no? Para aplicar esta enseñanza de verdad a nuestras vidas, por los méritos de Yeshua se nos concede Ruach HaKodesh, o Espíritu de Santidad, o como se dice, Espíritu Santo, ¿no? Que es la presencia de Yeshua en nuestras vidas, ¿sí? O sea, nosotros somos portadores de la presencia de Yeshua en nuestras vidas, ¿sí? Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo? ¿En qué forma? Claro, algunos dirán, no, la segunda venida, no, pero él dijo, no los dejaré huérfanos. Han pasado 2000 años y entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ahí Él nos ha enviado a nosotros precisamente Ruach HaKodesh, ¿sí? Espíritu de santidad, nos dice ahí el Besorol, el Evangelio de Juan o Yohanan, capítulo 14, versos 15 al 18, ¿sí? Él dice, el Padre os dará el menaje, ¿sí? O el Consolador, el Espíritu de santidad, ¿sí? Dice que el Padre mandó en nombre de Yeshua. Yohanan o Juan capítulo 14, verso 26,
capítulo 15, verso 26 y capítulo 16, verso 7. Entonces entendemos que ya ese Rúa vino, ¿sí? Estábamos celebrando nosotros la fiesta de Shavuot o Pentecostés, como se traduce al español y como están las versiones de Reina Valera, ¿sí? Que es 50 días después de Pesa. Ya la celebramos nosotros, ¿verdad? Hace unos días atrás. Y allí, sí, ciertamente se celebra la entrega de la Torá, el haber recibido la Torá. Recordemos nosotros en el libro de los Hechos, capítulo 2, que allí hubo una experiencia muy sobrenatural y se hizo realidad la promesa del Padre, ¿sí? Que enviaría su Ruaj HaKodesh por los méritos de su hijo Yeshua a todos sus talmidim, a todos sus discípulos. Y eso fue lo que ocurrió y lo que vemos nosotros allí en Hechos capítulo 2. Y todos hicieron una experiencia espiritual allí, ¿verdad? Muy hermosa. Dice que todos allí empezaron a hablar en otros idiomas, otras lenguas, ¿verdad? Y los que estaban allí de todas partes, todos sitios, empezaron a escuchar, ¿verdad?, las maravillas del Eterno en su propia lengua nativa. Entonces, entonces, ya eso es una realidad. Ya eso es una realidad para todos los creyentes, ¿sí? Que han tenido esa hambre, esa sed, y han sido llenos, revestidos de poder de lo alto. Tenemos Ruaj HaKodesh, espíritu de santidad. Y viene proveyendo fruto y dones espirituales. O sea, el Ruaj HaKodesh tiene fruto y dones espirituales, ¿sí? Fruto del espíritu y los dones del espíritu, ¿sí? Y esto viene, ¿para qué viene? Pues obviamente viene del cielo para que nos asemejemos cada vez más ¿a quién? A Yeshua, ¿sí? Nos asemejemos más a Él, ¿sí? Entonces, a medida que pasa el tiempo, ese fruto del Ruaj se va manifestando en nuestras vidas. Y ese fruto muestra el carácter de Yeshua. Y los dones, la habilidad de Yeshua, ¿sí? Entonces, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso se va produciendo poco a poco porque así se produce un fruto. Un fruto no sale de la noche a la mañana, no. A medida que pasa el tiempo, el fruto va creciendo y va madurando. Entonces, así mismo sucede con el fruto del Ruaj, con el fruto del Espíritu, ¿sí? Todo eso se va produciendo en más, por decir así, de una forma mucho más y mayor a medida que pasa el tiempo, ¿no? En nuestras vidas. Todo depende de esa relación que tengamos con el Creador, ¿sí? Ese contacto diario que tengamos con Él. Y los dones, ¿verdad?, del Ruaj expresan la habilidad de Yeshua para hacer todo. Y los dones tenemos allí, obviamente, ¿verdad?, el don de sanidades, don de emuná, don para hacer milagros, don de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de lenguas, interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Entonces todo eso es la habilidad, ¿verdad? Es como la herramienta que nos da el Eterno, ¿verdad?, a través de su Ruaj, para que podamos llevar a cabo la obra, la labor, ¿sí? Entonces, a medida que necesitas de esa herramienta, pues el Eterno la va a manifestar en tu vida. Son del Ruaj, pero el Ruaj está en nosotros, ¿sí? Entonces, yo creo, estoy convencido que todo el fruto del Ruaj está en nuestras vidas, así como todos los dones del Ruaj está también en nuestras vidas, porque eso es del Ruaj, ¿sí? Entonces, encontramos la escritura que dice que el Eterno no da su Ruaj por medida, ¿sí? O sea, lo entrega y está todo el paquete completo, lo que vas a necesitar para llevar a cabo la labor, ¿verdad? Y para mostrar cada día más su presencia divina a través de ¿qué? Del carácter y los dones que ese Ruaj manifiesta a través de ti. Entonces, esos frutos y esos dones espirituales que vienen del cielo es para que nos asemejemos más ¿a quién? A Yeshua. Yeshua dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, si nos asemejamos más a Yeshua y vemos que un ser humano como él, ¿verdad?, pudo hacer lo que hizo, y nosotros tenemos y queremos movernos en esa dimensión, entonces vamos a asemejarnos más a quién? A Yeshua, y por ende al Padre. Vamos a ser más semejantes al Padre. Entonces, eso es lo que portamos todos los creyentes, ¿sí? Lo más sagrado, hasta que todos, dice allí, lleguemos a la plenitud de ¿quién? Del Mesías. Entonces tú, yo, cargamos eso, llevamos eso, lo más sagrado,
¿sí? Hasta que lleguemos a la plenitud del Mesías. Y hay una parte ahí que me gusta mucho en Efesios, la carta a los Efesios que escribió el Rav Shach, que dice que eso que nos ha dado, Rúa que nos ha dado, son las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida para alabanza de su glorificación. Son como las arras, ¿sí? de ese negocio que tenemos con el Padre, de que el día de mañana, ¿verdad? Ya estaremos, ¿verdad? Para la alabanza de su gloria, viviendo en la eternidad. ¿Sí? Esas son las arras. O sea que tú tienes que tener y saber o sea, experimentas esa presencia, experimentas esa llenura, ¿sí? Esa parte divina está en ti, ¿sí? Y debe expresarse a través de ti, ¿verdad? Para el bien de los demás, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Dice Efesios capítulo 4, verso 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná o de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Ve hasta dónde nos quiere llevar, ¿verdad? A Kadosh Baruj Hu, ¿verdad? El santo bendito es, ¿verdad? Hasta dónde nos quiere llevar nuestro Padre, ¿verdad? A que nos asemejemos y seamos, ¿verdad? De la estatura y de esa plenitud de Yeshua, el Mesías, nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia. Entonces, aquí cabe la pregunta: ¿qué del cielo portas tú? ¿Qué del cielo portas tú? A ver, tú tienes que saber qué del cielo portas. ¿Qué dones se están manifestando en tu vida? ¿Verdad? ¿Qué fruto se ha venido madurando en tu vida? Se ha venido produciendo en tu vida. ¿Sí? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí? ¿Qué dones se han manifestado en tu vida? ¿Sí? Pues de milagros, ¿verdad? Lenguas, interpretación de lenguas, profecía, ¿verdad? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, etcétera, O sea, ¿qué? Dones de sanidades. ¿Qué se está manifestando en tu vida? ¿Qué del cielo tienes tú? ¿Sí? Y podríamos hacernos una pregunta más, ¿sí? ¿Qué del cielo pueden identificar en tu vida? ¿Qué del cielo pueden identificar en tu vida? ¿Sí? Que las personas pueden ver que tú tienes algo sobrenatural, ¿sí? Que tienes algo no de esta tierra, que es algo sobrenatural, que es algo del cielo, que tú debes saberlo, ¿sí? Cuando sirves a la gente, allí, ¿verdad? Hay manifestaciones especiales. Cuando tú sirves al prójimo, entonces vemos allí, ¿verdad? Que hay cosas que suceden, ¿sí? Entonces, allí pueden identificar que hay algo sobrenatural y que hay cosas del cielo en tu vida. Y estás portando, ¿verdad? La presencia de Dios en tu vida. Mis amados, los dejo allí. Acuérdense que este canal es para que tu relación con Dios sea cada vez mejor. Si no te has suscrito, suscríbete, ¿verdad? Allí activa la campanita para que cuando hagamos otro video como estos, ¿verdad? Te llegue la información y puedas verlo. Comparte este video, ¿verdad? También. Y si te gustó, pues deja tu like, ¿sí? Dedito arriba, ¿no? Y hasta una próxima. Para todos, Shabbat Shalom. Y Shalom, Ubrajo, paz y bendiciones para todos. Hasta una próxima.